Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto volver a tenerlos aquí con nuestras cápsulas con Ana Yorgana. Qué gusto poder platicar contigo nuevamente, mi querida Ana, en medio de toda tu agenda ocupadísima, con tantos cursos y pacientes y bueno, la creación de nuevas cosas me encanta. Siempre estás activísima. Y hoy, bueno, les traemos una pregunta increíble. Pero ¿cómo estás? ¿Cómo Yo estás, muy Ana? bien, Ivonne, muy contenta porque ya vamos a abrir la nueva generación del diplomado. Así es, mi querida Ana, ya vamos a abrir pronto nuevas formas de crecer, ¿no? Nuevas formas de desarrollar habilidades. Y bueno, justamente hoy en nuestro tema tiene que ver con esto, que es justamente cuáles son las responsabilidades, Ana, cuáles son las tareas de un terapeuta gestal al interior de la consulta, o sea, cómo le hace para facilitar las conductas de cambio. Bueno, mira, yo creo que el principio fundamental de cualquier terapeuta gestáltico tiene que estar centrado en la terapia de proceso. Existen dos formas de hacer psicoterapia. Psicoterapia, digamos, que trata la parte de la interpretación y la psicoterapia de proceso. La psicoterapia de proceso es aquella que se presenta entre mi cliente y yo, mi paciente y yo, y qué es lo que está ocurriendo en esta relación entre ambos, ¿sí? Eh, lo primero que nosotros hacemos es traer toda la actualización de la vivencia que la persona nos cuenta a la aquí y a la hora. Por ejemplo, ahora que tú me cuentas esto, ¿cómo te sientes? Aquí y ahora. Eso es trabajar en el aquí y en el ahora. Es donde está mi atención estoy yo. Entonces, ¿dónde está la atención del paciente o del cliente? ¿A qué le está cargando más su atención? ¿Al pasado? ¿Al presente? ¿A un síntoma? ¿A una relación? ¿A dónde? Y entonces la tenemos que traer aquí, al presente del encuentro terapéutico, ¿sí? Okay. El tercero es que hay un gran respeto por la experiencia del otro. Es decir, yo no voy a interpretar su experiencia, la voy a avalar. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú me dices que te sientes triste, seguramente es que te sientes triste. Si tú me dices que no sabes cómo te sientes, es porque de verdad no sabes cómo te sientes. No has logrado hasta el día de hoy identificar tus sensaciones o tus sentimientos o formular una respuesta emocional que te dé la posibilidad de que puedas decirme qué te ocurre. Entonces yo tengo que ir abriendo el darse cuenta de tal manera que la persona puede entrar en contacto con eso. ¿Cómo? A través de la fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? Pues es un método descriptivo de acercamiento que nosotros tenemos a la experiencia de los demás y a la nuestra propia, sin interpretaciones y solamente estar observando qué le está ocurriendo al otro y a mí, porque es de proceso, estamos los dos. Wow. Qué interesante. Y ya me imagino, esto no es como de la noche a la mañana, ¿no? ¿Cómo le hace un terapeuta gestalt para que una persona se ponga en modo, voy a explorar si soy capaz de crecer, de desarrollar mi potencial humano? Bueno, lo que yo creo es que nosotros partimos de la base de que la persona está haciendo lo que requiere con lo que tiene. Si pudiera hacerlo mejor o distinto, ya lo hubiera hecho, pero no ha podido, por eso viene a la consulta. En este no haber podido no es una limitación, ¿Ok? no es que esté enfermo, es que no ha tenido claridad, porque tal vez está en un círculo vicioso queriendo dar explicaciones acerca de lo que no ha logrado entender. Nosotros solamente somos una vía, un conducto para desbaratar la madeja y decirle, mira, aquí está la punta, vamos sacándola tú y yo te voy a apoyar. Entonces, de alguna manera, esto nos permite, bueno, evidentemente, primero hay un entrenamiento con una parte teórica importante. Segundo, eh, existe también pues las horas de psicoterapia personal,
¿no? Existe también la supervisión y la práctica terapéutica, pero la principal fuente es la teoría. O sea, si yo no tengo una buena teoría, me va a ser muy difícil tener una buena práctica. Claro, claro, definitivamente. Entonces, todos tenemos que tener una formación integral. Y eso me parece que es en cualquier escuela de psicología. Sin embargo, creo que el terapeuta gestal tiene que estar centrado principalmente en el aquí y en el ahora, en el campo terapéutico, que es el campo en el que trabajamos, ¿sí? El campo experiencial, en el momento de la consulta. Eh, También vemos lo que es cómo se va desarrollando la experiencia y cómo es que interrumpe poder resolver algunas necesidades o cómo es que la persona no logra resolverlas, aunque considere que son importantes para ella, pero no lo logra. O si lo logra de una manera que no le satisface o que no le ayuda. Y por otro lado, es entender y comprender desde la postura del terapeuta que tenemos siempre las necesidades de establecer como un pautamiento acerca de dónde se encuentra la persona en su experiencia. Es decir, qué tanto la ha podido resolver, qué tanto no la puede resolver, qué tanto se sabotea para resolverla, no desde un sentido de la culpa, es que tú te saboteas, no, sino en un sentido de la comprensión. ¿Para qué te sirve? Por eso nosotros nos centramos en el para qué, no en el por qué. Eso es por un lado. Por otro lado, nuestra misión es que el paciente se dé cuenta, que cobre conciencia de cuáles son sus formas y maneras de estar viviendo. No porque las que tenga que cambiar, sino para que se dé cuenta cuál de ellas le siguen funcionando y cuál de ellas no. Entonces, todos los terapeutas gestálticos, por lo menos en este momento, estamos obligados a conocer también de otras disciplinas y a saber de otras disciplinas, porque no todo es la experiencia. Tenemos que saber de lo que es la psicopatología, tenemos que saber de lo que son las neurociencias, porque no todo es la experiencia. Sin embargo, nosotros sabemos muy bien qué tipo de diagnósticos hacemos gestálticamente. Si bien no nos centramos en la categoría, como está escrita en cualquier manual, ¿no? En donde todos los que nos dedicamos a la salud mental los conocemos, esa no es nuestra guía, sino qué le pasa al otro. Con esto quiero ejemplificarlo así. Por ejemplo, vamos a suponer que existen o están frente a nosotros dos personas que tienen alguna experiencia de depresión. No dije que sean depresivos, que tienen alguna experiencia de depresión. La cualidad de la experiencia de uno y la cualidad de la experiencia del otro son distintos. Claro. Uno duerme y el otro tiene insomnio. Uno come y el otro deja de comer. Aun cuando sea, o nosotros entendemos que es una experiencia depresiva, ambos la manifiestan de diferente manera, según su historia, según su campo, según su manera de ser, según su campo relacional. Quienes se encuentran en el campo que le permiten hacer esto, ¿no? O qué es lo que ocurre en el campo, que de alguna manera es la única conducta que la persona puede por lo menos dar en ese momento. Durante mucho tiempo se pensó que la psicopatología era una cuestión individual. O sea, tú estás mal, tú tienes que ir al psicólogo. Tú estás mal, tú tienes que ir con el psiquiatra. Tú estás mal, bueno, y tú siendo sistémica lo puede comprender muy bien. Es decir, formamos parte de un sistema, no vivimos solos, no vivimos aislados. Formamos de un campo, diría la gestal, formamos parte de un campo relacional y de un campo relacional que nos lleva a la situación de sentirnos a veces como muy mal adaptados, es un decir, frente a determinados campos de acción. A lo mejor me va muy bien en la familia, pero me va muy mal en el trabajo. Así es.
Entonces, ¿qué hay en ese campo del trabajo? Que hay tanta insatisfacción, que te peleas, que no llegas, que llegas tarde, que postergas, que, o sea, ¿qué pasa ahí? Ujú. Y entonces sabemos ahora que no se trata del individuo, se trata de una responsabilidad importantísima, sistémica, integral, holística, en donde todos los factores entran en juego. Que lo vemos desde lo relacional de la persona, sí, pero que no dejamos de fuera lo que tenga que ver con todas sus relaciones en el aquí y en el ahora. Y son las que nosotros vamos a trabajar en el campo terapéutico. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay infinidad de maneras de hacerlo, ¿no? Pero la más importante y que creo que nosotros tenemos que adquirir primero es ser una buena escucha. Segunda, dejar que la experiencia se exprese, no tener prisa. Y tres, tampoco tener como una carrera hacia el favor del cambio. El cambio y todos los cambios son sutiles y paulatinos, pero vivimos en una sociedad en la que todo es deprisa, Así es. ¿no? Entonces llega una persona a la consulta, ¿y como cuánto tiempo voy a estar aquí? Y como desde hace cuánto tiempo te sientes así, como si fuera una aspirina, como si tuviéramos nosotros algo mágico, y eso no se puede. Entonces es un proceso de crecimiento que tiene que ver con la toma de contacto del sí mismo, o sea, de nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo le hacemos? ¿Para qué le hacemos así? ¿Nos gusta hacerle así? ¿O deseamos cambiarlo? ¿O deseamos dejarlo así? Entonces el terapeuta gestal tiene que tener un respeto absoluto por la experiencia del otro, en donde buscamos finalmente la toma de conciencia a través del darse cuenta, como es el lenguaje gestáltico. Y habrá cosas que son inmodificables. Y no por eso está mal. ¿Qué tal? No Para todos sé. los que nos están escuchando y que están escuchando a Ana, si se dan cuenta, todo lo que nos vas compartiendo, Ana, todo lo que nos vas diciendo, vas llevándonos de la mano para entender con manzanas, literal, cuál es este proceso y cómo se va viviendo. Y entonces saber con mucha certeza que ese psicoterapeuta gestal tiene que partir por una apertura a la experiencia desde sí mismo y por una apertura a la conciencia también desde sí mismo. Entonces, qué hermoso nos los has explicado, Ana. Oye, y cambiando radicalmente de tema, ya nuestra última pregunta. Este, y eso quiere decir que nosotros también tenemos que estar como terapeuta gestal dispuestos a hacer un role-playing con los pacientes. Eso también implica entrarle a este tipo de actividades en la terapia. Bueno, yo creo que en la terapia gestal, el terapeuta gestal es como, en algunos casos, bastante activo, ¿no? Es muy activo. En la psicoterapia, por ejemplo, o en la gestal que hace experimentos y en la gestal que hace muchas cosas, y en la gestal que quiere que se muevan los pacientes y mover la energía, porque hay como dos modelos importantes en la psicoterapia gestal. Ninguno invalida al otro, pero bueno, yo sí me ofrezco, porque yo estoy implicada. Es decir, el terapeuta gestalt y el, y el, y el paciente, ¿cómo le llaman hoy? Co-crean la relación terapéutica. Es decir, ambos estamos implicados, porque yo sé que yo causo algo en mi paciente y mi paciente causa algo en mí. De manera que yo también me movilizo. Yo no tengo ningún problema por decirle, imagínate que yo soy fulanito y entonces, ¿qué me dirías? O sea, porque es un juego de roles, es un como sí. Uh -huh. Uh -huh. Y más
Si hay, por ejemplo, por decirte algo, si yo tengo una chica de 25, pues fácilmente puedo representar un rol de mamá Ujú. o de hermana mayor, Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, Qué hermoso es conocer a la Gestalt, Ana. Qué hermoso, de verdad. Muchas gracias por compartirte de forma tan generosa con todos los que te escuchamos y acompañamos esta generosa forma de compartir tus desalejado conocimientos. la terapia gestal, Ivonne. ¿Tú cómo la ves? Pues yo creo que es una maravillosa herramienta para el desarrollo y el crecimiento. La verdad es que ya acercándonos un poco más, es justamente una forma muy pacífica de ayudar a que el otro se sienta capaz y competente de estar en su propia vida. Ujú. Y eso me encanta, porque hay muchos enfoques que sí terminan haciendo sentir así, pero no puedo, pero no doy, pero no le doy, pero no hago, pero no alcanzo, pero no llego, pero no cambio, pero no. Y la gestal es como, dale, o sea, no te estreses por eso. Si todavía estás ocupado en si estás fracasando o no, todavía no estás poniendo atención a lo importante. Ayer leía un libro y el libro decía, es muy complicado o es muy difícil o hay una gran diferencia en vivir atento que en vivir concentrado. La atención es libre. La atención nos vivifica. La concentración nos cansa. Y la concentración solo es para la resolución de ciertos problemas. Pero la vida es de atención. Y eso a mí me pareció lindísimo. Es decir, como, a ver, esto es lo que está sucediendo. Primero míralo, velo, date cuenta, intégralo. Y si crees que puedes modificarlo, hazlo. Déjate de pelear con la realidad. Esa es. Y bueno, me parece que es muy lindo la diferencia entre atención y concentración en la vida, ¿no? Una cosa es de la mente, la concentración, y la otra es del estar en el presente. Y creo que eso hacemos en terapia gestal. Movilizar a las personas a que puedan comprender cómo están ellas mismas en su presente. Así es. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Muchas gracias por todo esto que nos compartes. Y a todos los que nos escuchan, manténganse muy al pendiente y escríbanos sobre las dudas que tengan, sobre las cosas que quieren conocer y saber de la Gestalt. Estamos con la mejor maestra en este sentido, que no solamente es maestra, digamos, docente, sino que también lo vive, lo experiencia todos los días en el ejercicio profesional, en la atención de pacientes. Entonces, qué mejor guía. Yo quiero dejarlos con esta idea de la frase que nos acaba de compartir Ana y nos vemos en nuestra próxima cápsula. Muchas gracias, Ana, por este tiempo, por este espacio y nos veremos pronto en una siguiente ocasión. Muchísimas gracias, Ivonne. Que estés muy bien. Como siempre, es un gusto trabajar contigo. Cuídate.